¿Qué tal? En este video vamos a hablar acerca de las propiedades de los logaritmos. Los logaritmos están muy relacionados con lo que es la parte de los exponentes y antes de entrar a lo que son las propiedades básicas de los logaritmos, vamos a ver cuál es la estructura de un logaritmo que nos podemos encontrar. Aquí tenemos que el logaritmo base a de b es igual a x. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que el logaritmo en una base dada de un número es el exponente al que hay que elevar esa base para que me dé el resultado. Aquí lo pongo un poquito más claro. Tengo mi base, que es en este caso a elevado a la x, que es mi incógnita, me tiene que dar como resultado b, que tengo en este lado. Vamos a verlo con un ejemplo numérico para que quede un poquito más claro. Okay. Y aquí vamos a trabajar con un logaritmo con una base 2 de 8 que sería igual a x. Ok, entonces aquí lo que necesito buscar es, voy a tomar mi base 2 y mi incógnita, que va a ser el exponente. Esto es igual a 8. Es decir, ¿qué número, qué exponente, si elevo o que utilizo para elevar mi 2, me va a dar como resultado 8? Y en este caso sería 3. ¿Por qué? Porque 2 elevado al cubo me da como resultado 8. Y eso es en general cómo se puede leer o cómo se puede trabajar un logaritmo. Vamos a tener dos tipos especiales de logaritmos. El logaritmo que no incluye ninguna base, es decir, que solo nos aparece como log, se va a asumir que su base siempre es 10. Entonces, si nos encontramos en una situación donde, a diferencia de estos, que sí me está dando una base, el logaritmo no presenta una base, asumimos que su base es 10. Entonces, aquí en lugar del 2 sería un 10, no es necesario ponerlo. Y tenemos el logaritmo natural. El logaritmo natural, que se representa como ln, lo pueden encontrar como ln, se va a asumir que su base es el número e. El número e es uno de los números especiales, su valor aproximado es de 2.71 y fracción. Y pues bueno, cuando nos encontremos un ln o logaritmo natural, su base es el número e. Ok, una vez que llegamos a esto, vamos a empezar a trabajar con lo que son las propiedades de los logaritmos. Entonces, la primera propiedad me dice que el logaritmo de una base a que está afectando a un mismo número, es decir, que el número al que afecta es el mismo que la base, logaritmo base a de a, va a ser siempre igual a 1. Y vamos a verlo también con un ejemplo numérico en el que tenemos que logaritmo base 3 de 3, esto va a ser igual a 1. ¿Por qué? Recuerden que lo que estamos buscando aquí es un número cuya elevación me dé igual al mismo número. Entonces, ¿a qué exponente debo de elevar mi número para que me dé exactamente la misma cantidad? Pues bueno, la respuesta sería 1. Es decir, mi 3 cuando lo elevo a 1 me va a dar 1. Pueden hacer la comprobación en su calculadora. Pongan el 3 o cualquier número con el exponente 1 y les va a dar exactamente el mismo número. Muy bien, esta es la primera propiedad de los logaritmos. Vamos con la siguiente propiedad de los logaritmos, que me dice que un logaritmo con una base a, logaritmo con base a de 1
siempre me va a dar 0. Es decir, independientemente de la base que tenga mi logaritmo, cuando está afectando a un 1, mi respuesta o mi resultado va a ser siempre 0. Igual vamos a trabajar con un ejemplo. El ejemplo sería un logaritmo base 2 de 1 con una incógnita x. Entonces, de nuevo, necesitamos un número. Escribimos aquí la base, mi base sería 2, un número que al elevarlo, o que al utilizarlo más bien como exponente de mi base, me dé como resultado 1. Y en esto vamos a trabajar con la propiedad de los exponentes. ¿Y cuál es la propiedad de los exponentes? Esa propiedad me dice que cualquier exponente, digo que cualquier número elevado a un exponente 0 me va a dar como resultado 1. Aquí igual podemos empezar a trabajar con lo que son las partes del logaritmo natural. Aquí está, logaritmo natural. Entonces, recuerden que el logaritmo natural lo que me dice es que su base es el número e. Entonces, aquí tenemos que el logaritmo natural de 1 va a ser igual a mi incógnita, a mi x, que es lo que tengo que resolver. Entonces, ¿cómo se trabaja este logaritmo natural? Bueno, aquí lo que estamos trabajando es que mi número e elevado a la x me tiene que dar igual a 1, y es exactamente lo mismo, el mismo principio, es decir, el número e cuando lo elevo a la 0 me va a dar como resultado 1. Entonces esta sería la segunda propiedad de los logaritmos, un logaritmo con una base cualquiera, en este caso a, que está afectando un 1 siempre va a ser 0. Muy bien, la tercera propiedad de los logaritmos me dice que un logaritmo base a de n elevado a la m, es decir, que tiene un exponente m, va a ser igual al exponente, en este caso m, que multiplica al logaritmo base a de n. Entonces, en el momento que se le aplique el logaritmo, el exponente baja y multiplica al resultado de mi logaritmo. ¿Cómo quedaría en una representación numérica? El logaritmo base 3 de 5 al cuadrado sería igual a 2, que multiplica a mi... aquí está. Ok, perdón, se me borró aquí mi logaritmo. Ok, aquí está. Sería igual a 2 que multiplica al logaritmo base 3 de 5. Entonces, si se fijan, aquí lo que está pasando es que mi exponente se baja y multiplica a el resultado de ese logaritmo. Este tema va a ser particularmente importante cuando estén viendo matemáticas financieras. Matemáticas financieras, para trabajar el interés compuesto, van a estar utilizando mucho lo que es esta fórmula. Ok, entonces esta es mi tercera propiedad de los logaritmos. Entonces, un logaritmo que está afectando a un logaritmo base cualquiera que esté afectando a un número elevado a una potencia va a ser igual a la potencia a la que está siendo elevado multiplicado por el resultado de ese logaritmo. Vamos con la siguiente propiedad de los logaritmos. La siguiente propiedad de los logaritmos me dice que un logaritmo base a de una multiplicación, en este caso es m por n, va a ser igual al logaritmo base a de m más el logaritmo base a de n. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que lo vamos a estar trabajando, perdón. Vamos a estarlo trabajando. Entonces, aquí, ¿qué sería igual? Logaritmo base 3 de 5 por 2. Ok, entonces recuerden lo que acabo de decir. Lo que vamos a hacer con o la propiedad de este logaritmo, va a ser que aquí sería el logaritmo base 3 de 5 más el logaritmo base 3 de 2.
y esto funciona igual del modo contrario, es decir, si tenemos un logaritmo base, digamos, 6 de 8 que está sumando a un logaritmo base 6 de 4, esto sería igual al logaritmo, la base tiene que ser la misma, base 6, y aquí abrimos paréntesis, perdón, hacemos paréntesis, de 8 por 4. Aquí igual si lo queremos simplificar, podemos poner simplemente mi logaritmo base 6 hacemos la multiplicación, 8 por 4, 32. Y ahí ya quedaría resuelto. En este pues tengo otro ejemplo, igual al que acabo de resolver, entonces este lo podemos resolver ya de una manera más rápida, ya una vez que hicimos la manera un poquito más explicada acá arriba. Entonces recuerden, ponemos la misma base, en este caso sería la base 3, logaritmo base 3 y luego aquí hacemos la multiplicación, 9 por 4 me da 36 y sería todo. Vamos a pasar a la última propiedad de los logaritmos. Entonces la última propiedad de los logaritmos me dice que un logaritmo base a de una fracción, en este caso m entre n, va a ser igual al logaritmo base a de m menos el logaritmo base a de n. Entonces aquí igual tenemos un ejemplo numérico y vamos a empezar a trabajarlo. Entonces logaritmo base 2 de 7 cuartos. Entonces aquí lo primero que hacemos es logaritmo, ponemos la base, en este caso 2, y vamos a poner el primer número, que sería en este caso 7, que va a restar al logaritmo igual base 2, y ponemos el siguiente. Entonces nos queda de esta forma, logaritmo base 2 de 7 menos logaritmo base 2 de 4. Y pues fíjense el orden en el que se hacen las operaciones del numerador y denominador, para que no les vaya a fallar esta parte. Y lo podemos hacer a la inversa, es decir, si tenemos un logaritmo que está con la misma base que está restando, podemos ponerlo en fracción. Entonces en este caso tenemos logaritmo. Recuerden que si no me pone ninguna base es base 10, entonces logaritmo base 10 de 5 menos logaritmo base 10 de 2 va a ser igual, y aquí me quedaría de la siguiente manera, logaritmo base 10 de 5 medios. Y sería todo. Estas son básicamente todas las propiedades de los logaritmos explicadas y cómo se pueden trabajar con ellas para las distintas operaciones. Espero les sea útil este video.